Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a realizar el día de hoy el club de revista a cargo del grupo 3 de AMA. El tema que quisimos traer para el día de hoy fue la controversia en cuanto al uso o la utilidad más bien de los protectores cutáneos para la prevención de infecciones de sitio operatorio. A manera de introducción, es importante destacar que si bien a veces son, digamos que muy cotidianas, se nos hace muy cotidiana, la infección de sitio operatorio es una complicación que es muy común, que es muy frecuente y que además se acompaña de una alta carga de morbilidad para el paciente. También representa una alta carga económica para el sistema de salud, representa en muchas ocasiones la necesidad de aumentar la estancia hospitalaria, de costos en cuanto a tratamiento antibiótico, líquidos, recursos, y en algunos casos también pueden representar para el paciente mortalidad. Traemos este tema porque se ha creado la discusión a veces en cuanto a utilizar ciertas barreras que técnicamente podrían servir para disminuir esa incidencia de infección de sitio operatorio en algunos pacientes. En cuanto a la pregunta, tenemos lo siguiente. En pacientes sometidos a cirugía abdominal, la utilización de protectores cutáneos tipo Alexis, que es el que tenemos nosotros disponible, previene o no la aparición de infección de sitio operatorio. Entonces, en la población tenemos a los pacientes llevados a laparotomía y cirugía abdominal concomitante. La intervención es el uso de protectores cutáneos y lo vamos a comparar frente al uso de los campos convencionales, pues con gasas o compresas. Y lo que queremos mirar es la prevención de infección de sitio operatorio. Tenemos dos artículos. El primero es este que les presentamos, es un artículo del 2014. En este artículo, básicamente, lo que se busca determinar es lo que ya estamos hablando. Vamos a hacer una comparativa entre unos dispositivos de plástico que buscan reducir sustancialmente la tasa de infección de sitio operatorio y lo van a contrastar contra el uso de la toalla quirúrgica convencional o compresas. ¿Cómo es este estudio? Entonces tenemos que es un ensayo que es controlado, que es aleatorizado, multicéntrico, con cegamiento. Este cegamiento se estableció para el paciente y para la persona que hacía la observación y que hacía el seguimiento y el diagnóstico de la infección de sitio operatorio. Para ellos era el cegamiento. Se establecieron dos grupos. La asignación fue aleatoria, básicamente 1 a 1. Es un estudio alemán y se contempló en 16 centros de este país de diversa índole. Se establecieron criterios de inclusión y de exclusión. Básicamente, de inclusión tenemos a todo paciente que fue llevado a cirugía abdominal abierta de manera electiva y que requirió una laparotomía ya sea mediana o transversa. La población debía ser mayor a 18 años y las heridas que se contemplaban eran limpias, limpia contaminada. Ahí hay un errorcito. Criterios de exclusión. Todo aquel paciente que tuviese un ASA 3 en adelante en la clasificación, que estuviese embarazada, que estuviese lactando, que tuviese una laparotomía previa en los últimos 60 días o que tuviese que ser relaparotomizado en los siguientes 30 días. Que tuvieran una infección de la pared abdominal concomitante, que previo a la planificación estuviese con una herida o que se contemplara una operación contaminada más bien, y la inmunosupresión, la cirrosis Child B, la C y la leucopenia. ¿Cómo se estableció la vigilancia y el diagnóstico de estos pacientes? Había un observador que veía a estos pacientes en los días 2, 4, 6, 8 y 10, de 10 a 14 y de 30 a 45. Lo que se buscaba observar era, o el desenlace primario era el desarrollo
de la infección de sitio operatorio en el primer mes postquirúrgico. Estos observadores a los cuales se sometían a cegamiento eran capacitados para que estuviesen, digamos, para que reconocieran la infección de sitio operatorio con los mismos criterios diagnósticos. En cuanto a los participantes, bueno, tenemos lo siguiente. Se hizo digamos, el análisis del número de participantes que debería tener el estudio de acuerdo al porcentaje que se pensaba que podían tener en cuanto a abandono, y se estableció más o menos un número de 600 pacientes. Se hizo varios filtros de estos pacientes, dentro de los cuales establecimos dos grupos, y lamentable no lo veo así como bien. Básicamente en uno eran 300 y en el otro 297, más o menos, porque hubo cierta cantidad de pacientes que fueron llevados a observación, pero no pudieron ser incluidos en el estudio. De estos pacientes, tanto el grupo A como el B, tuvieron pacientes que no fueron adecuadamente asignados, entonces estos pacientes no se van a tener en cuenta para el estudio completo, sí se van a tener en cuenta para, digamos que para la intervención global o para la intención de tratar. En cuanto al seguimiento, hubo pacientes que se perdieron o que ya no van a ser parte del grupo completo porque muchos de ellos fueron relaparatomizados, o muchos de ellos murieron o básicamente perdieron el seguimiento. Entonces, digamos que lo que queda para ya realizar el estudio y para realizar las conclusiones del estudio son 294 pacientes en el grupo que era llevado a la intervención y 300 pacientes que fueron llevados o digamos que el grupo control. Estas son algunas de las características de los grupos. Básicamente lo que vemos acá es que la edad es muy similar, digamos que lo pongo así porque los grupos son muy parecidos en cuanto a diferentes variables, en cuanto a edad, por ejemplo, índice de masa corporal, en cuanto, por ejemplo, también al desarrollo o no de diabetes, a quimioterapia o radioterapia previa. Eran muy parecidos en cuanto a estos determinantes. Aquí está el tipo de cirugía al que se llevó a estos pacientes. La gran mayoría de cirugías corresponde a cirugía colorectal. Y más abajo lo que vemos es la distribución en cuanto al tipo de herida que tenía este paciente. El gran volumen de heridas correspondía a limpias contaminadas. ¿Qué vemos en los resultados? Tenemos el grupo control y tenemos el grupo intervención. Control, el que utilizaba las compresas; intervención, el que utilizaba el dispositivo plástico. Lo que vemos es que 74 de los 294 pacientes del grupo control desarrollaron una infección de sitio operatorio, correspondiendo a un 25% de los pacientes. Y el grupo de la intervención, 53 de los 300 desarrollaron también la infección de sitio operatorio, correspondiendo a un 12%. Si lo vemos en términos estadísticos, nos da un OR de 0.6 con un intervalo de confianza que está en 0.4 a 0.9, con una P que es estadísticamente significativa. Como ellos hicieron una valoración por subgrupos, este es el grupo completo, o sea, contemplando también aquellos que estuviesen inadecuadamente asignados. Cuando contemplan a los pacientes que fueron bien asignados, la tendencia persiste. Aquí vemos, por ejemplo, que en el grupo control el 19% presentó la infección de sitio operatorio. En el grupo de intervención cerca del 10% lo presentó, también con una P estadísticamente significativa. Aquí hay algunos datos que corresponden al análisis que hacen por sus grupos, y tal vez lo más determinante es que encontraron que el gran volumen
de pacientes que sí se beneficiaban y en donde sí había diferencia eran aquellos que se llevaban a cirugías limpias y limpias contaminadas, que en su gran mayoría correspondían a cirugía colorectal. En los otros subgrupos de pacientes y en los otros subgrupos de cirugías no había diferencia. Entonces, en cuanto a las conclusiones que se pueden sacar de este estudio, es que el uso del dispositivo puede servir, o por lo menos disminuye significativamente el riesgo de ISO. Ellos lo contemplan en cirugía abdominal abierta electiva. Hay algunas limitaciones que ellos mismos reconocen, y es que no se incluyeron pacientes urgentes. El grupo en el que existe el beneficio es un grupo limitado. El análisis de los subgrupos, aquí comentamos lo mismo, el beneficio puede ser determinante, pero en cirugía colorectal. En cuanto al análisis que hacemos del estudio, es lo siguiente: la asignación fue de manera aleatoria, sí, se estableció de esa forma. Se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresaron al ensayo, fueron analizados en el grupo al cual fueron aleatorizados, no de manera completa, solamente algunos. Hubo errores incluso también en la asignación de las intervenciones. Dentro de los criterios secundarios, ¿fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron ciegos al tratamiento que estaban recibiendo los pacientes? Sí, como ya comentamos, tanto el paciente como la persona que hacía el diagnóstico y la observación mantenían ese ciego. ¿Fueron los grupos similares? Ya lo vimos, sí hubo una similitud en cuanto a los pacientes. Y además del tratamiento asignado, los grupos fueron tratados igualmente. Básicamente esto se ve en los criterios que se utilizaron para establecer el diagnóstico de la ISO, y sí fue adecuadamente comparativo para los dos grupos. En cuanto a la magnitud del efecto, ¿qué tan grande es el efecto del tratamiento y qué tan preciso? Esto lo vemos nosotros básicamente. Esto no determina riesgos relativos, pero sí un número necesario a tratar, que son de 13 personas, y el intervalo de confianza está en un rango adecuado, con una P que es estadísticamente significativa. En cuanto a la validez externa, básicamente esto nos pregunta es, ¿podemos utilizarlo? ¿Se parecen estos pacientes a los nuestros? En términos generales, no. La gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, muy pocos los vemos, digamos, en cirugía urgente. Aquellos que llevamos a la laparotomía, en su gran mayoría son pacientes urgentes, pacientes que tienen ASAs elevados, que tienen comorbilidades. Entonces, tal vez la gran mayoría o el volumen de pacientes que nosotros tratamos no se parecen mucho a estos pacientes del estudio. Tal vez algunos que tenemos selectivos, aquellos que llevamos hemicolectomías de forma abierta, podrían beneficiarse del uso de este dispositivo. Los posibles beneficios del tratamiento sobrepasan los potenciales daños. Pues en términos generales, tal vez no hay por lo menos un estudio que establezca que exista un daño para el paciente, y tal vez la repercusión que se podría ver estaría asociada más a los gastos económicos que representaría el utilizar el dispositivo de manera sistemática en estos pacientes. Bueno, entonces para continuar con el club de revistas traemos este otro artículo que titula pues sobre el impacto que tiene la utilización de estos dispositivos para la protección de la herida quirúrgica en la inspección del sitio operatorio posterior a una laparotomía. Este es el ensayo Rossini, que es un grupo de Inglaterra que se dedica a buscar terapias nuevas para disminuir las tasas de infección del sitio operatorio. Es publicado en BMJ con un factor de impacto de 107.7 en esta revista, por estos autores que son miembros de los departamentos de cirugía de distintos centros clínicos de Birmingham en el Reino Unido. El objetivo que ellos se plantearon fue determinar la eficacia clínica de estos dispositivos en la protección de los bordes de las heridas para reducir de esta manera la infección del sitio quirúrgico después de una cirugía abdominal.
Este fue un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, ciego al observador, y se realizó una estratificación según el riesgo de infección inicial, que ahorita se los voy a mostrar. Fue llevado entre febrero del 2010 hasta enero del 2012 y fue en 21 hospitales del Reino Unido. Como criterio de inclusión, ellos tenían a los pacientes mayores de 18 años que fueron llevados a una laparotomía o cualquier intervención quirúrgica, tanto en entornos selectivos como en entornos urgentes, y excluyeron a aquellos pacientes a los cuales se les había hecho procedimientos laparoscópicos o aquellos que en los 3 meses previos habían recibido o se les había realizado una laparotomía. Entonces, para el grupo de estudio que ellos tenían una base en la web de Birmingham, de la universidad, que aleatorizaba a los pacientes de uno a uno en 2 ramas. Una en el control, que era el manejo estándar, y una de tratamiento con el uso del dispositivo. El grupo no sabía a qué paciente iba a atender, solo en el momento del ingreso al quirófano se hacía esta aleatorización por medio del sistema, y adicionalmente, cuando se estaba haciendo la inducción, todo el grupo quirúrgico sabía qué paciente le correspondía hasta ese momento. Hicieron un emparejamiento de estos pacientes para posteriormente hacer el análisis y lo dividieron entre la urgencia de la cirugía, posteriormente se los voy a mostrar, la probabilidad de abrir o no una víscera y la probabilidad de crear un estómago. El cirujano tenía la potestad de realizar cualquier intervención, lavar al paciente con cualquier tipo de jabón para hacer la asepsia, utilizar compresas, también adhesivos para proteger la piel tipo Jovan. Solamente estaba aleatorizada la utilización del dispositivo para la protección de la incisión. Una vez el paciente salía de la intervención quirúrgica, la otra forma de cegar el estudio era que no ponían qué pacientes habían recibido este dispositivo en la historia clínica para que los evaluadores posteriores estuvieran totalmente cegados en la evaluación del paciente. Entonces se hizo un registro prospectivo de los datos. Este es el dispositivo que ellos utilizaron en los diferentes hospitales, un dispositivo de 3M que se llama el SteriDrive One Edge Protector. Este es de polivinilo, tiene un anillo único que se localiza en la región interna y entonces hicieron el análisis con este dispositivo. Los desenlaces que ellos se plantearon en el inicial era la infección del sitio operatorio superficial en los primeros 30 días postoperatorios, teniendo en cuenta la definición del CDC en ese momento, que no es la que aplicamos actualmente. Los desenlaces secundarios pues eran la calidad de vida, la duración de la estancia hospitalaria, la rentabilidad, la eficacia clínica del dispositivo en relación con el grado de contaminación de la herida y las comorbilidades del paciente y la demografía. Se realizó una encuesta de calidad de vida, la Aerocool, al inicio de la intervención, al día 5 y 7 y a los 30 días, conjunto con el paciente. Entonces, en el preoperatorio ellos hicieron el registro de datos demográficos de una forma prospectiva y en el postoperatorio había un revisor que era distinto al que operaba, que hacía la evaluación al día 5 o 7 o previo si el alta era anticipada, y había una segunda revisión en el día 30-33. Los pacientes que tenían localización lejana de las instituciones donde los operaban tenían una visita domiciliaria por estos evaluadores para evaluar la herida. Adicionalmente, todos estos revisores fueron instruidos y tuvieron varias jornadas de capacitación como para que todos hablaran con el mismo idioma y tuvieran las mismas definiciones de ISO, todas planteadas en el CDC. El cuestionario de calidad de vida también se realizaba el día 30 de los pacientes cuando ingresaban o cuando se visitaban en las casas. Ellos hicieron un análisis estadístico teniendo en cuenta un número mínimo de pacientes de 710 para confirmar un efecto del 80% de potencia, pero se ampliaron a 750. Analizaron esto con un software SAS 9.2 con un R estadístico, la versión 2.14,
evaluaron los resultados dicotómicos por modelos mixtos no lineales, y el tiempo hasta la alta hospitalaria se estipuló con el método de Kaplan-Meier. Entonces, esta es como la distribución inicial de los pacientes. Ellos tenían inicialmente 878 pacientes, de los cuales 118 fueron excluidos porque inicialmente cambiaron el abordaje laparoscópico, o los pacientes tenían abdómenes hostiles, o se negaban a participar, o fueron firmados los consentimientos, pero no fueron aleatorizados. Después de aleatorizar estos pacientes, quedaron grupos de 378 y 328, de los cuales en el seguimiento se perdieron un 7% aproximadamente. En total se analizaron 366 pacientes en el grupo control y 369 pacientes en el grupo de estudio. Esta es la primera tabla que demuestra la demografía de estos pacientes, y ellos lo dividen en tres partes. Inicialmente como las características de los pacientes, el tipo de cirugía, que si era electiva, expedita, urgente o en el mismo momento, y el ASA quirúrgico al momento de la intervención. Si vemos, pues, los pacientes en realidad son muy homogéneos, se parecen mucho en todas sus características, tanto que incluso los procedimientos selectivos, emergentes, urgentes son muy similares entre ambos grupos. Y adicionalmente, esta tabla que habla acerca de en qué localización anatómica se hicieron estas intervenciones, qué tipo de estructuras estuvieron relacionadas, si fueron gastrointestinales, intestino delgado, intestino grueso, adicionalmente si se hicieron colecistectomías, si hubo intervenciones vasculares o histerectomías abdominales, las cuales solamente hubo diferencia, principalmente en las histerectomías. En el grupo de control hubo 2, en las intervenciones vasculares que solamente se hizo una en el grupo del dispositivo, y en las colecistectomías que primaban principalmente en el grupo de control, y las intervenciones gástricas que eran en las pruebas que se utilizó el dispositivo. Eso me llamó la atención, y es que ellos también miraron quién hacía la intervención, si era un cirujano ya graduado o si era un personal de entrenamiento. Y también miraron cuál de los dos usualmente cerraba la pared. Entonces, en ambos grupos era muy parecido. Vemos que la mayoría de las veces cierra la pared el personal de entrenamiento, y usualmente el que más opera es el cirujano ya graduado. Entonces, con respecto a los resultados, en el resultado principal, que era la infección del sitio operatorio superficial, a 30 días, encontramos que 91 pacientes del grupo control, que equivalen al 24%, el grupo del dispositivo, que equivalen al 24%, y 93 pacientes, que equivalen al 25% del grupo control, con unos resultados que no muestran diferencia. De hecho, no hay diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo pasa, ellos lo expresan, yo por ahí lo expresan en términos de OR, que sería este asterisco, pero pues no lo traje pues acá en la tabla. Y adicionalmente, con respecto a los desenlaces secundarios, en relación al tipo de herida y su contaminación, a la media de estancia hospitalaria y a la calidad de vida establecida por la encuesta que ya antes les había mencionado, tampoco encuentran ninguna diferencia estadísticamente significativa en este grupo de pacientes. Esta tabla demuestra cómo era la evaluación del control y los pacientes que tenían el dispositivo a los 5 a 7 días y a los 30 a 37 días, tanto por el personal entrenado para evaluar a los pacientes como por los pacientes. Y lo que vemos básicamente es que no hay una diferencia pues suficiente como para decir que el dispositivo es superior a los pacientes que no lo recibieron. Pues, pido disculpas por esta tabla, pero en realidad pues siento que es como el video BIM. Aquí hacen un análisis por subgrupo de estos pacientes y los van dividiendo por edades, por IMC, por las comorbilidades que tienen, el tipo de herida, el ASA, el tipo de contaminación de la herida. Y si ustedes ven, todo esto medido en términos de OR, no hay diferencia, todos cruzan la media.
en ninguna, incluyendo si hubo una preparación de la piel diferente, si se utilizaron dispositivos tipo cinta, si el NIS era alto o bajo. Todos estos pacientes básicamente no mostraron ninguna diferencia cuando se hacen análisis por grupo. Por lo cual, entonces ellos concluyen que los dispositivos de protección del borde de la herida quirúrgica no reducen la tasa de infección del sitio operatorio y la calidad de vida ni la duración de la estancia hospitalaria en comparación con la atención normal que se hacía en estos pacientes. Sin embargo, pues, mirando este artículo, pues, como mi opinión personal, yo veo que ellos solamente evalúan el sitio operatorio superficial, pero no evalúan el profundo ni el órgano espacio, aunque a diferencia del estudio que presentó previamente John, ellos sí evalúan el contexto emergente y utilizan solamente un dispositivo que es el de anillo único. Nosotros acá tenemos el de doble anillo y al parecer en otros ensayos previos a este, que si bien no eran multicéntricos, unicéntricos, y en múltiples metaanálisis ya se había demostrado una posible disminución de las tasas de infección del sitio operatorio, no solamente superficial, sino profunda. Lo que les da la hipótesis a ellos de que podría funcionar o no este dispositivo es que básicamente hay una barrera cutánea constantemente durante la intervención. Sin embargo, lo que ellos dicen es que pues, es un ambiente contaminado constantemente, así yo tenga las medidas de protección usual que utilizo con cualquier paciente, pues es muy difícil para mí como cirujano durante toda la cirugía asegurar que por más que yo ponga ese dispositivo, no haya un aislamiento total de la herida. Entonces, cuando hacemos el análisis crítico de este artículo, en realidad vemos que es un artículo muy bien diseñado. Los pacientes fueron asignados de forma aleatoria, de hecho ellos se idearon una forma de cegar a los clínicos y a los observadores con dos formas, una, las que les mencioné, intraoperatoria, y la otra, en la forma de seguimiento. Todos los grupos fueron muy similares y además el tratamiento se siguió, evaluaron las pérdidas y eso no les dio como una pérdida pues en el valor inicial que ellos habían planteado de 750 para tener una potencia de por lo menos el 80% del estudio. Ellos establecen en medidas de estimación del efecto, en este caso el OR, y en otras el número necesario a tratar, que aunque no hubo diferencias, es una estimación muy precisa de estas variables con un intervalo de confianza del 95%. Si bien estos pacientes pertenecen todos al Reino Unido, pues son cirugías que normalmente hacemos nosotros en el contexto electivo, en el contexto urgente, no difieren de una especialidad a la otra. Yo creería que esto sí podría aplicarse a los pacientes de mi entorno local, pero vuelvo y digo, creo que no se consideraron todas las variables porque solamente se centraron en la infección del sitio operatorio superficial y adicionalmente no hablaron de cuando utilizamos implantes en cualquiera de estos otros pacientes que tienen que seguirse en el tiempo y establecer si hay progresión o no a 90 días. Claro que ellos tienen la definición pasada que tenían a un año. Listo. Los posibles beneficios del tratamiento sobrepasan los potenciales del daño, pues en realidad ahí vimos que no hay diferencia entre los dos, entre utilizar y no utilizar un dispositivo. Por lo que podríamos decir que, en conclusión, pues hay dos ensayos muy buenos que presentamos hoy, metodológicamente muy adecuados, multicéntricos, con muy buena cantidad de pacientes, con adecuado segamiento, que uno en realidad apoya parcialmente el uso de estos dispositivos, que en ambos estudios incluso se utilizó el mismo dispositivo de un solo anillo. Parece ser que tiene utilidad en cirugía colorectal y gastrointestinal electiva, más no urgente, pero con la información que tenemos hasta el momento, no podemos establecer una recomendación específica y decir que utilizar este dispositivo sí va a disminuir las tasas de infección del sitio operatorio. Lo que abre otro debate y es utilizar este tipo de dispositivos constantemente, qué tan bueno sea de manera costo efectiva. Si vimos que no tiene un potencial benéfico, utilizarlo o no utilizarlo incrementa los costos, pues es algo que ya queda como en manos pues como del cirujano.
Si bien estos dispositivos sí han mostrado utilidad en otro tipo de cirugías, por ejemplo, de tipo oncológico para proteger la herida pues, de posibles siembras al extraer las patologías, acá, aunque hay una hipótesis que parece ser lógica en la protección de la herida, cuando uno hace un análisis crítico serio, parece no ser representado pues como lo evidenciamos en las diferentes muestras. Entonces creo que deberían realizarse más estudios al respecto. Hay por ahí varios metaanálisis, la mayoría en China, pero lo que tenemos en cuenta en esos metaanálisis es que estos dos artículos que presentamos eran los que mejor metodología tenían de esos dos, los que mejor poder tenían, y parece ser que los dos son contradictorios. Entonces yo diría que si bien las conclusiones de esos metaanálisis parecen apuntar a que el dispositivo podría ayudar, creería que se queda corto porque, porque ahí miramos que pues, uno es distinto al otro con conclusiones muy distintas. Lo único que yo podría agregar es que hay múltiples dispositivos de protección de la herida quirúrgica y acá solamente utilizamos un anillo. No sé si utilizar dos anillos o utilizar un dispositivo completamente distinto, en realidad sí podría disminuir las tasas de infección del sitio operatorio. Acá hicimos pues como la tarea, averiguamos pues como en quirófano qué tanto se utilizaban estos dispositivos, en qué tipo de cirugías normalmente las utilizaban, y lo que ellos encontraron fue que por lo menos cirugía general poco utiliza este tipo de dispositivos, solamente en cirugías oncológicas, electivas, que suelen ser muy poco frecuentes. Los que más utilizan este tipo de dispositivos son en cirugía hepatobiliar y cirugía oncológica, pero como lo dije anteriormente, lo utilizan con un contexto totalmente distinto. De hecho, los cirujanos hepatobiliares lo utilizan más como para exponerse el abdomen, no para tratar infección ni para complicaciones de la herida de tipo oncológico. Y el recambio de estos dispositivos con los lavados pues, constantes, con la esterilización, la reutilización, hace que los costos pues disminuyan, pero pues acá principalmente en el centro no han visto tampoco es que es como una diferencia que nos permita a nosotros establecer una conducta como cirujanos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda aquí o en el auditorio virtual. Sí, están conectados. Pues yo el comentario que iba a hacer era con respecto a los pacientes. Y es porque realmente pienso que en últimas es un bulto muy grande de muchas cirugías demasiado variables para el tratamiento. O sea, digamos que la única indicación ahí es como la laparotomía, pero cuando echas en un costal a 300 pacientes de un montón de cosas, incluyendo pues, cirugías ahí urinarias, nefrectomías y todo, digamos que de pronto los subgrupos para poder hacer el análisis puede que ya sí pierdan poder para poder hacer un análisis estadístico entre un subgrupo y el otro. Es decir, si del total de 300 pacientes solo el 5 o el 10% son, por ejemplo, cirugías colorectales, pues ya ese total de pacientes para hacer un análisis entre uno y el otro en tratamiento puede que ya ahí sí el valor sea menor y de pronto la muestra sí se me quede un poco pequeña para analizar cómo es el paciente. Entonces, no sé si de pronto eso sea lo que pueda estar influyendo al final, como en el impacto pues, final del tratamiento del paciente. Porque si es solo por la parotomía, pues ahí es donde de pronto empieza uno, bueno, puede que necesite más pacientes, elevar esto, por ejemplo, que sean 3 o 4 veces más el paciente que originalmente tengo de este subgrupo de pacientes y de pronto ahí demostrar un impacto que ya no lo estoy demostrando como cuando lo hablo pues con el grueso completo. Es como una de las cosas que tenía. Y lo otro que pienso, especialmente en el primero que mostraste, es en cuanto al perfil del paciente, que no estoy segura si hay datos que de pronto faltan. Es decir,
los protocolos, por ejemplo, de manejo antibiótico prequirúrgico. ¿Estaban o no estaban especificados? Exacto. El estado nutricional de un paciente, ¿estaba o no estaba especificado? Exacto, índice de masa, pero por ejemplo comorbilidades no. Ajá. En el tuyo sí. Ajá. Ajá. Pero todo estaba detallado. Claro, pero entonces tú dices, el que tiene impacto, que muestra que si hay beneficio, digamos que hay unos datos que sabemos que también influyen sobre la infección del sitio operatorio que no se están teniendo en cuenta en el estudio. Entonces la pregunta es, si hay o no hay una violación de ese protocolo normal o que deberían tener, entonces se le puede atribuir el beneficio al tratamiento o más bien al hecho de que, por ejemplo, si se haya o no se haya utilizado ese antibiótico que no está indicado ahí. Entonces, por eso me parece como la importancia de ver en cuanto a esos ensayos, pues si hay o no hay como datos que faltan para poder llegar como a esa conclusión, porque claro, tú ves el que estaba mostrando Samir y cuando notas que ya hay un control sobre cada uno de los pasos donde no te deja dudas, que paso tras paso todo está completamente controlado, pues ahí ya no se encuentra ninguna diferencia. Entonces, en esa parte cree uno que es muy probable que no haya como un impacto muy alto del uso o no uso del dispositivo. Digamos que cuando yo lo he utilizado, pues tampoco es que lo use mucho, pues yo también lo uso solo con fines pues de mejorar la exposición quirúrgica, más que pensando pues como que me va a hacer una prevención de infección. Muchas gracias por... Gracias, profe. ¿Algo para comentar? En San Vicente o en el auditorio virtual, ¿alguien quisiera comentar algo? Listo, no tenemos más comentarios, entonces damos por finalizado el club de revista. Muchas gracias.